Bien, hermanos, entonces continuamos pues en esta mañana con la serie Los hábitos de gracia. 2 semanas atrás vimos nuestro primer hábito de gracia. El domingo pasado el pastor predicó sobre las Escrituras, que es nuestro segundo hábito de gracia que vamos a estar trabajando. Entonces quiere decir que hoy yo voy a prácticamente cerrar, voy a continuar y terminar con ese tema al cual ya, de hecho, seguramente ya usted lo tiene en su móvil, el tema razones para estudiar la Biblia. Razones para estudiar la Biblia. Ese es nuestro tema que hoy estaremos trabajando. Ya el pastor habló la semana pasada de las Escrituras. Entonces, como dije, prácticamente hoy estaré como dando continuidad y terminando ese tema para luego empezar nuestro tercer hábito de gracia. Antes que todo, permíteme definir qué es la Biblia. ¿Qué es la Biblia? La Biblia, porque estamos hablando de estudiar la Biblia, razones para estudiar la Biblia. Y entonces ahí viene la pregunta, ¿qué es la Biblia? Bueno, la Biblia es una colección de escritos inspirados. Esa es una definición teológica, pero déjeme añadir algo más. La Biblia es una colección de libros inspirados que apuntan a Cristo. Porque no es solamente una colección de libros inspirados. Cada uno de ellos tiene un propósito. Y todos ellos apuntan a Cristo. Por ello no vemos la Biblia como una serie de libros desconectados el uno al otro, donde cada uno tenga su propio objetivo. No. Cada libro apunta a Cristo. En el estudio de la doctrina de las Escrituras encontramos 4 afirmaciones que nos son muy útiles para el estudio de las Escrituras. Muy útil y que nos van a ayudar en gran manera para el estudio de la Escritura. Estas afirmaciones son las siguientes: la autoridad de la Biblia, la claridad de la Biblia, la necesidad de la Biblia y la suficiencia de la Biblia. Cada una de estas afirmaciones teológicas, también llamadas categorías, son de mucha importancia para el estudio de la Biblia. Bueno, mi tema está en una de esas categorías, la necesidad de la Biblia. A través de los años yo he oído muchos mitos con respecto a la Biblia. Muchos mitos. Y estos mitos, de alguna manera, tratan de afectar el estudio de la Biblia. Con estos mitos, muchas personas, pues, no suelen abandonar el estudio de la Biblia o no interesarse por la Biblia. He escuchado muchos mitos, bastantes. Pero esta mañana, pues, no voy a tratar todos los mitos. Seguramente hay muchos, algunos que yo ni conozco. Pero voy a permitirme mencionar 4 de esos mitos. El primer mito es que la Biblia te vuelve loco. Eso es un mito común y la gente lo tiene. Pero, ¿sabe? Es una de las salidas más fácil para no estudiar la Biblia. Científicamente, nadie ha comprobado esta afirmación. Nadie lo ha comprobado.
No sé de dónde sale. Los científicos descubrieron más bien que la Biblia ayuda a las personas que tienen problemas problemas depresivos, problemas psiquiátricos, psicológicos, estrés, etc. Entonces es un gran mito. Yo recuerdo cuando alguien me decía, deja de estudiar la Biblia tanto. Yo estudié la Biblia a veces mediodía. Recién conocí al Señor. Mediodía estudiando la Biblia. Uno joven, la gente decía, te vas a volver loco. Loco. Bueno, sí estoy loco, pero loco por Cristo. La Biblia es difícil de entender. Es otro mito que la gente tiene. Realmente es una de las maneras más insólitas para justificar su negatividad a las Escrituras. ¿Sabe? La Biblia no es difícil de entender. La Biblia tiene su propio maestro. ¿Y quién es? El Espíritu Santo. Y Él siempre está guiando a sus escogidos a entender las Escrituras. Ahora, por supuesto, a los impíos, a aquellos que andan en rebeldía, aquellos que nunca seguirán al Señor, a ellos el Señor mismo les oscurecerá su mente para que no entiendan la palabra. Pero a todos los escogidos, a todos los elegidos, el Señor siempre a través del Espíritu Santo va a iluminarles, a guiarles para el estudio de la Biblia. Usted no ve que hay personas que usted le habla y su mente es tan enceguecida y ellos más bien blasfeman de las Escrituras y se mueren y no quieren saber nada de las Escrituras. La Biblia es un libro aburrido. Es otro mito. Realmente es otro mito. Esta es otra manera burda de justificar la apatía del estudio de la Biblia. La Biblia es un libro de vida. Sus páginas están llenas de devoción, de consuelo, de sabiduría práctica, de reflexiones, de verdad, etc. En sus páginas encontramos ayuda para que la gente que está en aflicción, la gente que está en pecado de lascivia, la gente que está en crímenes, en reprimiendas, en remordimiento, en contradicciones, etcétera, encontramos todas respuestas, todo lo encontramos en la Escritura. No existe un libro tan lleno de vida y de verdad como las Escrituras. Entonces, no es cierto que la Biblia es un libro aburrido. No podemos ver la Biblia de esa manera. Pero claro, para los impíos suele ser aburrido. Pero sabemos que no lo es. La Biblia está llena de errores. No hay algo más falso que esta acusación sobre las Escrituras. La Biblia no es un libro de errores. Dios supervisó cada palabra escrita y la protegió de todo error. La Biblia está inspirada de una manera única, verbal y plenaria. La Biblia tiene toda la verdad, es única y suficiente para las necesidades del hombre. No hay manera de sostener que la Biblia está llena de errores. Es la palabra del Dios vivo. Es la palabra de Dios. ¿Ha oído usted estos mitos? De seguro que sí. De seguro que usted los ha oído y seguramente muchos más de los que he presentado en esta mañana aquí. Ahora, ¿son estos mitos razones para no estudiar la palabra de Dios? ¿Son razones para no estudiar la palabra de Dios? Mis hermanos, de ninguna manera. Yo encuentro muchas razones para estudiar la palabra de Dios y son razones muy poderosas. Déjeme decirlo de esta manera, encuentro razones muy poderosas
para estudiar la palabra de Dios. Y quiero que me acompañe ya a Timoteo, 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 15 al 17. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabios para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. A la luz de este texto, permíteme en esta mañana presentar 3 razones para estudiar la palabra, la Biblia. En primer lugar, estudie la Biblia para conocer a Dios. Esa es la primera razón muy poderosa para estudiar la palabra de Dios. Y allí quiero que usted vaya conmigo a Mateo, capítulo 22, que es nuestro otro texto base para esta porción bíblica. Mateo 22, ...29. Mateo 22, 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Erráis, les dice el Señor. Jesús le respondió a un grupo de saduceos que habían planeado preguntas difíciles solamente para tentarlo. Usted puede ver la respuesta de Jesús a ellos. Aquí está: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Aquí Jesús muestra la causa básica de la génesis o el origen de las doctrinas, de las falsas doctrinas o de las doctrinas erradas, de los horrores bíblicos que se cometen. La primera es por no conocer la Biblia. Esa es la primera causa por la cual surgen las doctrinas erradas. Están los errores más grandes, o llamamos horrores al estudiar la Biblia, al interpretar la Biblia, al conocer a Dios. Y la segunda es por no conocer a Dios y su gran poder. Jesús dice: estas son las 2 causas. Erráis por no conocer las Escrituras. ¿Sabe una cosa, amados hermanos? Dios dio las Escrituras con el fin de que el hombre conozca a Dios y se deleite en Él. En el versículo 15 de 2 Timoteo leemos: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. Y note esa palabra allí, sabio, para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Esta palabra sabio que está allí tiene varias connotaciones en su original, y seguramente la voy a mencionar 3 de ellas en cada uno de estos pasos que vamos a estar dando. Pero una de las ideas de esta palabra sabio que está allí en el texto es habilidoso. Podemos decir habilidoso en el conocimiento de Dios. Habilidoso para conocer al más sabio, al infinito en sabiduría y poder.
al Señor. Estas escrituras nos dan la habilidad, nos dan la capacidad, nos ayudan para que nosotros podamos conocer al infinito Dios, al gran Dios, al poderoso Dios. Hay gente que seguramente cuando comienza a estudiar la Biblia es un poco torpe a la hora de conocer al Señor, pero a medida que vaya conociendo la Biblia, a medida que va estudiando la palabra, se vuelve más habilidoso en el conocimiento de Dios. Y eso lo consigue ¿por qué medio? Por medio de las Escrituras. Isaías 40, 12 al 15, nos dan a conocer lo grande y poderoso que es Dios. Es interesante lo que dice aquí. Nos muestra que las aguas son medidas con el hueco de su mano. Está mostrando lo poderoso que es Dios. Los cielos están como en el palmo de su mano. Los montes están como en una balanza. Y las naciones son como una gota en un balde. ¿Quién nos dice todo eso? Las Escrituras. Lo que el hombre ve muy gigante, fíjese cómo la Biblia nos dice que así Dios ve todo y nos muestra cómo Dios es tan poderoso y grande. La falta de estudio de las Escrituras, y déjeme decir esto una vez más, la falta de estudio de las Escrituras ha llevado a que el hombre viva sin el conocimiento del Dios grande, del Dios poderoso. Y eso es terrible. Porque ha llevado a que la gente tenga la idea de un Dios que no es el Dios bíblico. Ha llevado a que la gente tenga la idea de un Dios en miniatura, de un Dios pequeño, de un Dios que está a servicio del ser humano. Es terrible la falta del estudio, lo que provoca la falta de estudio de las Escrituras. La gente no conoce a Dios porque está apartada de las Escrituras. Packer, él dice, somos crueles con nosotros mismos cuando intentamos vivir en este mundo sin conocimiento de ese Dios de quien es el mundo y lo dirige. En esa misma dirección, el Catecismo Breve de la Confesión de Fe de Westminster dice: ¿qué es Dios? Dios es espíritu, es infinito, es eterno, es inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Eso es Dios. Parafraseando un poco a Calvino, él dice: Dios usa la palabra para que los conozcamos en vez del trueno para ahuyentarnos. Mis amados hermanos, que Dios nos hable por medio de su palabra es un acto de gracia. Déjeme decir esto una vez más: que Dios nos hable por medio de su palabra es un acto de gracia. Es que Dios pudo tronarnos y ahuyentarnos. Él lo pudo hacer. O Dios pudo hablarnos y matarnos. En Sinaí, especialmente en Éxodo 20 y 19, dice que el pueblo le dijo a Moisés, dijo, que no nos hable Dios, que nos hable mejor Moisés, porque cuando Dios comenzó a hablar, ellos sintieron morir. Ellos prefirieron que el siervo les hablara y no que le hablara a Dios directamente, porque no pudieron soportar directamente la voz de Dios.
Dios por su gracia nos ha hablado por medio de los profetas en la antigüedad, luego por medio de Cristo. Y todo esto para que le conozcamos. Y Dios nos sigue hablando hoy por medio de su palabra escrita para que nosotros le conozcamos. Ese es uno de los propósitos de las Escrituras. Y es una de las razones por las cuales nosotros tenemos que estudiar la palabra para conocer a Dios. Estudiando la Biblia oímos a Dios y estudiando la Biblia conocemos a Dios. Conocemos al único Dios poderoso, sabio, soberano, inmutable, majestuoso, grande. Conocemos al único Dios inteligente, el único Dios de amor, el único Dios que es espíritu, el único Dios de gracia. Pero también estudiando la Biblia conocemos a un Dios implacable, severo. Y estudiando la Biblia también conocemos a un Dios de ira. A un Dios de ira. ¿Dije un Dios de ira? Sí, eso dije. Eso dije. Ahondemos un poco más en ello. La ira de Dios es uno de sus atributos. ¿Cómo? ¿Sí? La ira de Dios es uno de sus atributos. Así como el amor es uno de los atributos de Dios, la ira de Dios es uno de sus atributos. ¿Cuántas veces ha oído usted esto? ¿Cuántas veces ha escuchado que la ira de Dios es uno de sus atributos? Al estudiar la Biblia, se da cuenta que la Biblia habla más del atributo de la ira de Dios que el atributo del amor de Dios. Por eso resulta muy sospechoso que los predicadores modernos no hablen de la ira de Dios. ¿Están en la verdad? ¿Siguen la verdad? Preguntas para ellos. Ahora, en la Biblia la ira de Dios es judicial, es decir, Dios administrando justicia. Es el impío que elige la ira de Dios. Escúchenme, déjenme decir esto una vez más. Es el impío que elige la ira de Dios. Por ello la ira de Dios nunca es una experiencia infligida. O, digámoslo de otra manera, nunca es una imposición. Es el impío que elige la ira de Dios. La ira de Dios es dar al impío lo que ha elegido. La ira de Dios es la expresión de su justicia. Es Dios manifestándose con justicia. Por eso no es infligida o impuesta. Eso tiene que estar claro en nosotros. Permítame una vez más citar a Packer. Él dice, la ira de Dios es la manifestación activa de su odio hacia la irreligiosidad y el pecado moral. Es una reacción hacia el pecado, la expresión de su justicia. Pin, otro gran teólogo bautista, hablando de la ira de Dios, dice, si queremos conocer a Dios y ser conocidos por Él, debemos pedirle que nos enseñe aquí y ahora a enfrentar la solemne realidad. Teme a su santísima ira. Quien conoce a Dios sabe que Dios no es un juego. Quien conoce a Dios anhela oír su palabra. Todo el tiempo. Quien conoce a Dios toma nota de su carácter y hace su palabra su regla de vida. Hace lo que Dios le manda y lo hace sin demoras.
¿Conoce usted a Dios? Ahora dirá usted, ¿y cómo puedo conocer a Dios? Solo mediante el conocimiento de Jesucristo, mediante el estudio de su palabra, seguido de una relación genuina con Él. Que conoce a Dios, conoce a Jesucristo. Y que conoce a Jesucristo es porque ha estudiado su palabra. Quien conoce a Dios es porque ha estudiado su palabra. Y tiene ahora una relación genuina porque es por medio de el estudio de su palabra, seguida de una relación genuina con Él. Conocer a Cristo significa ser salvo eternamente. Ser salvo del pecado, de la culpa, de la muerte. Quien conoce a Dios sabe todo esto. Quien conoce a Dios conoce a Cristo. Y quien conoce a Cristo sabe que Él ahora ha sido salvo. Salvo de toda culpa. Salvo de la muerte. Salvo del pecado. Amén. Así que el creyente que conoce a Dios ahora vive en una relación muy amena con el Señor, sabiendo que ahora es salvo, sabiendo que ya no carga más con ninguna de sus culpas, de su pecado. Vive tranquilo, sabiendo que nunca irá al infierno. No solamente estudia la Biblia para conocer a Dios, sino que, en segundo lugar, estudias la Biblia para saber de la salvación en Cristo por la fe. ¿Entiendes esto? Todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento está íntegramente y orgánicamente relacionado con la persona y obra de Cristo. Todo. Ningún otro libro puede enseñarnos de la salvación que tenemos en Cristo. Ningún libro puede enseñarnos de esto. Solo la Biblia. Note usted lo que dice una vez más. Pero pusiste tú en lo que has aprendido. Y te persuadiste y sabiendo de quién has aprendido. Y de que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pablo nos dice con claridad que por medio de la Biblia llegamos a conocer a Jesucristo y recibir el conocimiento de la salvación que nos ha dado, que se nos fue dado por la fe en Cristo. En Romanos 10:14, Pablo nos reitera una vez más que no se puede saber nada de Cristo y de la salvación sin el estudio de la palabra. ¿Qué se puede saber sin el estudio de la palabra de Dios? Nada. Por medio del estudio de la Biblia, sabemos que Cristo fue muerto, sabemos que fue sepultado y sabemos que resucitó. Cristo es el Señor y por medio de la Escritura lo sabemos. Por medio de la Escritura sabemos que Él es el Mesías prometido. Por medio de la Escritura sabemos que Él es la fuente de vida, que Él es Salvador, que Él es gobernador. Por medio de la Biblia sabemos que la salvación recibida es por la fe, es por gracia, es eterna, es segura, es completa. Todo esto lo sabemos solo por medio de las Escrituras. Esta salvación que tenemos no es a media, es completa. Y esto lo sabes por la Biblia. Por medio de la Biblia sabemos que hemos sido adoptados, justificados por la fe. Todo esto lo sabemos por el estudio de la Biblia. Hermanos, ¿qué tan importante estudiar la Biblia? R.C. Sproul,
Él dice, es solo por el conocimiento de las Escrituras que podemos conocer a Cristo. Y yo añado que podemos conocer a Cristo y la salvación que hemos recibido por fe. Mis amados hermanos, tú has conocido a Cristo por medio de la palabra. Hoy tú estás siguiendo a Cristo. Y tú has conocido a Cristo es por medio de la palabra. No por otro medio. Por medio de la palabra sabes que eres salvo eternamente y para siempre. ¿Hay alguno aquí que no sabe que es salvo? Es por medio de la Escritura que sabemos que somos salvos. Sabemos que he sido justificado por medio de las Escrituras. Por el conocimiento de la Biblia, yo creo que soy justificado. Por el conocimiento de la Biblia, yo creo que estoy en buena relación con Dios. Y ustedes saben que están en buena relación con Dios. Ustedes pueden orar, pueden dirigirse al Señor y saben que son aceptados. Es porque la Biblia nos muestra eso. Por medio de la Biblia sabemos que tenemos vida eterna. Por medio de la Biblia sabemos que la famosa fe sencilla o fe común o fe heredada no sirve para nada. Nadie puede decir que porque su padre es cristiano, el hijo también lo es. Es por medio de la Escritura que sabemos que se requiere una relación personal con Jesucristo. Es por medio de la Biblia que podemos saber que sin arrepentimiento y fe salvífica no hay salvación. Es, hermano, por medio de las Escrituras. No es por una oración de fe, no es por una declaración de fe que eres salvo, que llegas a ser hijo de Dios. Y todo esto lo sabemos por las Escrituras. Por eso muchos, al desconocer las Escrituras, han caído en una falsedad. Es decirle a la gente que porque ha hecho una oración de fe, ahora es salvo. Es un engaño. Si por una oración de fe alguien se salvara, pues hermanos, si así de fácil fuera la salvación, arranquemos a caminar todas las calles de la ciudad y pongamos a todo el mundo que repita la oración de fe y ya salvamos esta ciudad. Pero no es así. Y esto lo sabemos por medio del estudio de la Biblia. Miembros de PBC, estudia la Biblia. Estudia la Biblia. Estudia la Biblia. Estudia la Biblia. Y otra vez, estudia la Biblia. No seáis perezosos. No seráis flojos a la hora de estudiar la palabra. ¿Quieres oír a Dios? Ve a la Biblia. ¿Quieres oír que te hable en voz alta? Lee la Biblia en voz alta. Estudia la Biblia. Miembros de PBC, es por medio de la Biblia que sabemos que no estamos en deudas con Dios. Es por medio de la Biblia que sabemos que hemos sido adoptados como hijos de Dios. ¿Dije adoptados? Sí. Adoptados. ¿Sabe? Esto es un hecho, el hecho de ser adoptado, eso tiene que decirnos mucho. Ninguno es hijo de Dios aquí por naturaleza. Es un hecho
somos adoptados. Y Dios nos revela por la Biblia que Él es nuestro Padre. Que el Dios Santo, 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 hermanos, nos diga que somos hijos, realmente es un acto de gracia. Esta paternidad de Dios, tan claramente presentada en la Escritura, indica que en Cristo somos gobernados por el Señor, amados por Él, acompañados por Él, honrados por nuestro Padre Celestial. Él es nuestro Padre. Hermanos, la adopción es uno de los privilegios más grandes que nos muestra la Biblia. La Biblia nos muestra con mucha claridad que somos adoptados en la familia de Dios. Y esto quiere decir, hermanos, que ahora somos amados, tenemos intimidad, tenemos afecto, tenemos relación, tenemos ternura, somos cuidados, somos perdonados, vivimos en una buena relación con el Señor. ¡Qué maravilla, amados hermanos! ¡Qué maravilla! Que Dios se constituya nuestro Padre, hermanos, es grande. Eso dice que somos miembros de su familia. Eso dice que Cristo es nuestro Salvador, pero también Cristo es nuestro hermano. Amados hermanos, somos miembros de la familia real. ¿Lo sabe usted? Usted no es miembro de cualquier familia. Es miembro de la familia de Dios. Es miembro de la familia real. ¿Entiende esto? Y cuando digo miembro de la familia real, no me refiero a miembro de la familia de España. No. Usted es miembro de la familia de Dios. Dios es su Padre. Cristo es vuestro hermano. Y todos somos parte de esa gran familia. ¿No es esto fantástico, amados hermanos? ¿No es esto maravilloso? Usted está en este mundo y la gente puede decir, oye, mira, allá van esos aleluya. Allá van esos disque cristianos. Pero ellos lo que no saben es realmente quiénes somos en Cristo. ¿Usted sabe lo que es en Cristo? ¿Usted comprende lo que es en Cristo? Hermano, cuando yo comencé a comprender lo que era en Cristo, parece que no me la creo. Créaselo. Es hijo de Dios. Él es su Padre. Cristo es su Salvador. Y soy hermano de Cristo. Soy de la familia real. Entonces aquí toca sacar un poco pecho. No soy cualquiera. No soy cualquiera. Soy hijo de Dios. Y aprendí que cada vez que el diablo quiere poner dudas, ¿por qué cree poner dudas? Tú, hijo de Dios, pero mire lo que acabaste de hacer. Y aprendí que cada día tenía que, aun cuando vengan las dudas, y suele venir cuando uno está más en el proceso inicial, decía, ¿y qué? ¿Y qué? Soy hijo. Soy hijo. Así me azote una duda, soy hijo. Aquel hombre que iba en el avión tuvo un poco de dudas con referente a su esposa y dijo, amor, siento que como que no estamos casados. Y entonces la señora le dijo, ¿sí? Siéntalo, no, estamos casados. Ella lo tenía claro. Ella lo tenía claro. Algunas veces puedes pensar, oye, ¿será que sí soy hijo de Dios? Como que no lo siento. Pues siéntalo o no,
eres hijo de Dios. Así que saca pecho. Eres miembro de la familia real. Así aquí, seguramente algunos días no tengas comida. Alguna vez tal vez andes con los zapatos partidos. Y tal vez el enemigo quiera decir, hijo de la familia real. Hijo de la familia real. Hijo de Dios. Dile, sí, es que estoy en un tránsito. Aquí estoy por unos días. Aquí estoy por unos días. Ya viene ese momento. Ya viene ese momento. Donde conoceremos totalmente lo que somos. Hijos del Dios Altísimo. Amén. Ahora, no solo estudia la Biblia para conocer a Dios y saber de la salvación en Cristo por la fe. En tercer lugar, estudia la Biblia para recibir las instrucciones para vivir para Dios. ¿Comprendes esto? Estudias la Biblia para recibir las instrucciones para vivir para Dios. Esta es la tercera razón poderosa para estudiar la Biblia. Tú debes saber que hay instrucciones para vivir para Dios. Estas instrucciones solo las recibirás por medio del estudio de la Biblia. Son las instrucciones de Dios para vivir para Dios y todas ellas están en este libro. Todas. Nota lo que dice otra vez el texto que venimos estudiando. 2 Timoteo 16, 18. Todas las escrituras inspiradas por Dios y útiles para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Devolvámonos un poco al versículo 15. Sabio para salvación por la fe en Cristo Jesús. Ser sabio también indica aquí, genialidad o formación académica. Indica la capacidad esclarecida de aplicar la verdad que conoces o sabes de la vida cristiana. Eso también indica este texto, ser sabio. Ahora quiero que subraye esta palabra: enseñar y redarguir. Allí la palabra enseñar en ese texto significa instruir de manera amplia la doctrina y la ética bíblica. Cuando Pablo está hablando de instruir, cuando aquí se está hablando de instruir, entonces está hablando de instruir de manera amplia la doctrina y la ética de la obra y de la voluntad de Dios. Y esa palabra, redarguir, significa la aplicación de dichas doctrinas, de dichas instrucciones a nuestras vidas desordenadas. Miren lo que Pablo piensa aquí. Pablo piensa en la teoría, en el conocimiento, y Pablo piensa en la práctica. Por eso nos habla de instruir, pero a su vez nos habla de redarguir. Nos habla de instruir para decir que conocer la enseñanza, conocer la doctrina, conocer la ética cristiana, pero también nos habla de redarguir, que tiene que ver con la aplicación de dicha enseñanza en nuestra vida. Esto significa que mediante la instrucción nosotros ampliamente conocemos la doctrina bíblica, conocemos la formación ética de la Biblia para nosotros. El creyente es preparado de esta manera para vivir para Dios, seguir el camino de Dios y la dirección de Dios. Solamente mediante esta instrucción. Solamente mediante esta instrucción, voy a repetir esto, el creyente es preparado para vivir para Dios, para seguir el camino de Dios y para seguir la dirección de Dios.
Entonces Pablo, en otras palabras, está diciendo, sin el estudio de la Biblia, no hay manera de aplicar la palabra, vivir para Dios, seguir el camino de Dios y seguir la dirección de Dios. Ahora permíteme ahondar un poco más en esto de seguir la dirección de Dios o seguir la dirección divina. La dirección divina no es una voz interna impulsada. Déjeme decirlo de otra manera. La dirección divina no es una voz interna impulsada por el Espíritu Santo, desligado o separada del estudio de la palabra de Dios. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Permíteme decir lo que dice este teólogo. La idea de una voz interna decide y dirige suena bien. Parece resaltar al ministerio del Espíritu Santo, pero en la práctica nos conduce a la locura o a la confusión. La manera correcta de honrar al Espíritu Santo como nuestro guía es seguir la Sagrada Escritura usada por el Espíritu Santo para guiarnos. Gruden también dice, nuestra vida espiritual se mantiene mediante la alineación diaria con la palabra de Dios, tal como nuestra vida física se mantiene por la nutrición diaria con alimento físico. Descuidar la lectura regular de la palabra de Dios es perjudicial para la salud del alma. Y él sigue diciendo, la Biblia entonces es necesaria para mantener la vida espiritual y para el crecimiento en la vida cristiana. Mi hermanos, es por medio del estudio de la palabra que tú puedes ser ampliamente instruido. Es por medio del estudio de la palabra que tú puedes ser altamente adoctrinado. Es por medio del estudio de la palabra que tú puedes conocer la ética cristiana. Al estudiar la Biblia, el Espíritu Santo aplica la palabra de Dios en tu vida y hace que tú puedas abandonar esa vida desordenada, esa vida totalmente alejada de Dios. Y el mismo Espíritu Santo, por medio de la palabra, te lleva a vivir para Dios y a seguir el camino de Dios y a seguir la dirección de Dios. Miembros de esta iglesia, PBC, estudia la Biblia. Estudia la Biblia. Estudia la Biblia. ¿Tú crees que puedes estudiar? ¿Tú crees que puedes hacer en esta vida o puedes vivir en esta vida una vida que agrade a Dios sin el estudio de la Biblia? Es imposible. Es imposible. ¿Tú crees que puedes tener la dirección de Dios, la guía del Espíritu Santo sin el estudio de la Biblia? El Espíritu Santo no te guiará por ningún otro medio aparte de la Biblia. Tienes que saberlo. Tienes que saber eso. Los antiguos profetas y los profetas de hoy, profetas modernos de estos movimientos pentecostales, ellos dicen que son impulsados por una voz interna, por el Espíritu Santo, y luego entonces Dios les lleva a hacer las cosas que Él quiere. Escucha, es un engaño, es un engaño. No hay instrucción de Dios, no hay guía de Dios aparte de la palabra. Aparte de la palabra, no hay ninguna dirección del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca va a guiarte desligado de su palabra. Nunca. Así que tú dices, bueno, yo voy a tomar esta decisión. Hay una voz interna impulsada por el Espíritu Santo para que yo pueda ir por aquí. Falso. No hay una voz interna impulsada por el Espíritu Santo para que tú le obedezcas. El Espíritu Santo nunca
te guiará aparte de su palabra. El único medio que el Espíritu Santo usa para guiarte es su palabra. Estás orando y el Espíritu Santo pone tu palabra, un texto bíblico, una porción bíblica, y vas y la lees y dices, wow, esto es. Eso es la guía del Espíritu Santo. Si no honras las Escrituras, estudiándolas, no tendrás la dirección del Espíritu Santo y tu vida será un caos. Tu vida será una tormenta. Terminarás, déjame ver si lo digo bien, amayugado. ¿Se dice? Amayagado, amayugado. Algunas personas tienen moratorios por todos lados y la Biblia les ha dado muy duro. Pero ¿sabe por qué? Porque son desobedientes. Ellas buscan direcciones sensoriales, buscan direcciones externas en la palabra y así no es. El Espíritu Santo nos guiará dentro de los límites de su palabra. Y esto tiene que saberlo. El Espíritu Santo, repito esto, nos guiará dentro de los límites de su palabra. ¿Quiere la dirección del Espíritu Santo? Lee la Biblia. ¿Quiere la dirección de Dios? Ve la Biblia. ¿Quiere que el Espíritu Santo te guíe? Pasa tiempo estudiando la Biblia. No seas perezoso. Algunos quieren de manera milagrosa. Ay, yo quiero esto. Señor, a ver cómo es. Mira, a ver, ¿cómo que el Espíritu Santo? Ah, sí, esto es. Tengo un deseo. Yo creo que esto es el Espíritu Santo. Sí, hermano, vas camino al precipicio. ¿Quiero la dirección del Espíritu Santo? Ve a la Biblia. Amén. Permítame concluir con estas palabras. Hemos visto varias razones y muy poderosas para estudiar la Biblia. Por medio de estudiamos la Biblia. Por medio de la Biblia conocemos a Dios. Por medio de la Biblia conocemos la salvación que tenemos por la fe en Cristo. Por medio de la Biblia aprendemos a vivir para Dios y no para este mundo. Hermanos, hay muchas más razones para estudiar la Biblia. Espero que estas tres les sean muy útiles para su vida. Yo le invito en esta mañana. A esta altura, esa invitación la puede hacer usted a su hermano que tiene al lado. ¿Cuál es? Dígasela. ¿A qué le invita usted a su hermano? Déjeme saberlo acá. Alguien que me lo deje saber. ¿A qué lo está invitando? ¡Qué maravilla! A estudiar la palabra. Yo les invito esta mañana. Estudia la palabra. Amén. Estudia la palabra. Mira a su hermano que tiene al lado una vez más y dígale: estudie la palabra. Vamos a invitar al pastor Edgar que nos despida en oración. De ahí, hermano, que nosotros oramos la palabra, cantamos la palabra y predicamos la palabra. Bien, hermanos, después de escuchar la palabra, vamos a leer la palabra, ¿no? ¿Sí? Entonces, le invito para que abra la Biblia usted en Números capítulo 6, hermanos. Vamos a abrir en el versículo 22.
Números capítulo 6, versículo 22, dice la bendición sacerdotal. Y dice: Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciré a los hijos de Israel diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Recuerde que la palabra bendición significa bienes, ¿no es cierto? Cosas buenas. O sea que el Señor desea y anhela cosas buenas para nosotros en esta semana. Póngase en sus pies, hermanos, y vamos a orar. Entonces vamos a clamar al Señor que sea Él, hermano, bendiciendo esta semana, bendiciendo que el trabajo, el estudio, los quehaceres, todas las cosas que vamos a enfrentar y tener en esta semana. Así que oremos. Padre, Dios de los cielos, Rey eterno, te damos gracias porque te ha placido que nos reunamos en este día, día del Señor. Tú has traído a tu iglesia, Señor, a cada uno de los niños, jóvenes y adultos, y pedimos ahora, Señor, que al salir y enfrentar o el vivir esta semana que ha comenzado ya, Señor, tu bendición sea sobre nuestras casas, bendición económica, bendición donde haya el alimento, donde haya la protección y el cuidado, Señor, en nuestras viviendas, en nuestras casas. Oh Dios, bendición, Padre, en el trabajo, en los quehaceres que cada uno vamos a tener, oh Dios, en los estudios que muchos de los jóvenes realizan, oh Padre, pero también, Señor, tu protección, tu cuidado, bendición al recibir de parte tuyo a través de la obra del Espíritu Santo un crecimiento espiritual, un crecimiento, Señor, en el cual seamos sabios y entendidos y podamos estar preparados para toda buena obra, oh Dios. Gracias por tu bendición, Señor, como es el poder reunirnos, y permita que el próximo miércoles nos podamos reunir en este lugar a las 7 de la noche, pero también, Señor, el poder también que tú nos bendiga el venir a las 9 de la mañana a estudiar, a aprender y a recibir el mensaje tuyo, Señor. Gracias porque tu bendición es grande, misericordiosa y preciosa, porque todo lo recibimos bajo el único nombre que tú escuchas, en el bendito nombre de tu Hijo amado, Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, que la gracia